Bueno, pues hoy vamos a ver cómo realizar una conexión desde Java a una base de datos de Microsoft Access utilizando el driver de JDBC. El driver de JDBC está obsoleto en versiones de Java inferiores a la 8. Pues yo tuve problemas porque no era capaz de conectarme con el driver de JDBC de Java y puse una pregunta en el foro de Stack Overflow, que la tenéis aquí, y me contestaron precisamente eso, que estaba obsoleto y que podía utilizar, entre ellas había una opción de pago y otra que era libre, que es usando el You Can Access, que consiste en una serie de librerías para utilizar el driver JDBC. Nos vamos a la página de You Can Access y nos los descargamos. Vamos a descargar. Y aquí tenemos que seleccionar el que pone la versión más reciente, 3.0, y el bin, no el SRC. En el SRC vienen ejemplos y para poder utilizarlo. Nos descargamos el bin, que es el que viene en las librerías. Descargando. Y ya está descargado. Nos vamos a descarga, le doy a descomprimir. Y me lo voy a llevar a un sitio donde yo guardé mis librerías para mis proyectos. Yo lo estoy haciendo en NetBeans. Y lo voy a poner aquí en la carpeta donde tengo los proyectos, NetBeans Project, y se llama librerías. La tengo ya aquí copiada de antes, pero la voy a borrar para deciros una cosa. Borramos y copiamos. Aquí lo que realmente me interesa es esta de aquí, You Can Access, y las que vienen en Lib. Voy a sacarla fuera. Esto lo podéis hacer o no. Yo es por comodidad. La ponemos aquí y voy a borrar el resto que no me hace falta. Y en total son 5 librerías necesarias para utilizar la conexión con JDBC para Microsoft Access. Las tenemos aquí. Ahora nos vamos a ir a NetBeans. Esto también se puede hacer en Eclipse. Simplemente es añadir las librerías al proyecto y listo. Luego utilizar las funciones que sean necesarias para la conexión, que son las mismas, y ya está. Pero vamos, simplemente es añadir las librerías. En NetBeans yo ya tengo hecho un proyecto, pero voy a hacer un proyecto de nuevo para ver cómo agregarlas. Le damos a nuevo proyecto, Java Application, y voy a poner test 2. Y aquí en Libraries le doy botón derecho y Add Hard Folder. Busco mi carpeta, que en este caso ya la tengo, selecciono todas y le doy a abrir. Así es como la añadiría. Bueno, ahora os voy a explicar desde mi proyecto, que ya lo tengo hecho para que el vídeo sea más cortito. Me he creado 2 clases. Bueno, 3, esta es la de la principal, donde está el main, y luego tengo una clase que es la conexión a la base de datos y otra el controlador, que es el que hace de intermedio entre lo que sería la vista, que es el main, y la conexión a la base de datos. Primero vamos a ver el archivo de conexión. Es una clase en el que tenemos varias variables que unas son finales, que son las que no se van a cambiar, que por ejemplo como el controlador, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Luego tenemos otras 2 que son de un tipo de connection y otra statement, que es la sentencia. Yo le llamo sentencia porque es la que se utiliza para realizar las queries, los L, los insert, delete o lo que sea. En nuestro constructor vamos a iniciar esas variables. El controlador, pues tenemos que poner el de SAN, JDBC o DBC, JDBC o DBC driver. Este es el driver que hay que utilizar. Nombre de la base de datos, tenemos que poner la ruta entera donde se encuentre nuestra base de datos. Mi base de datos que me he hecho de prueba está aquí. Nos vamos para atrás en mi proyecto y está aquí, BD Access, y es una base de datos en Access con extensión ACCDB, la IMDB. Tenéis que poner la extensión, evidentemente. Lo ponemos aquí. Este es el nombre de nuestra base de datos. Recordad que es la ruta completa en donde está el archivo. Usuario, si tuviese usuario, y contraseña lo mismo. Yo lo he dejado vacío.
La siguiente función o método que tenemos es el de establecer la conexión, que lanzará una excepción si se produce algún error a la hora de hacer la conexión. Dentro de un bloque try-catch, para controlar las excepciones tenemos la inicialización de la conexión, que era nuestra variable que estaba aquí, tipo connection. La conexión utilizamos el driver manager y get conexión, jdbc, you can access, / y seguido del nombre de la base de datos. En total, imaginaros, esto quedaría, si cogemos todo esto, quitamos esto, quedaría así, si lo pusiésemos entero, pero no, lo dejamos como antes y ya está. Nombre de la base de datos, el siguiente atributo es el usuario y el tercero es la contraseña de la base de datos. Si se produce alguna excepción, nos va a salir un JOption panel con el mensaje de error correspondiente. Lo siguiente es crear, inicializar las sentencias, que es para crear las queries con las librerías de You Can Access. De sentencia la creamos aquí y lo mismo dentro de un try-catch por si se produce alguna excepción. Retornamos true para ver si la conexión se ha realizado correctamente o no. La última función de esta clase es la de ejecutar sentencias, ejecutar query. Recibimos un string y ese string se ejecuta sobre la base de datos y nos devolverá los valores correspondientes según el query que hayamos hecho. Bueno, pues la siguiente clase que vamos a ver es la del controlador. Bien sencilla. Tenemos aquí la clase controller BD y tenemos una variable final que es la conexión a la base de datos. En nuestro constructor inicializamos esa conexión con igual a new connect BD. Luego tenemos otro método que es para crear la conexión, que a su vez establece la conexión, que es las que nos llevaba antes a la clase de connect BD. Y lo último es mandar el SQL, que es el mandar y ejecutar la sentencia, que es la de la base de datos. Bueno, esto sería lo básico, lo he hecho de un modo resumido. Simplemente son las funciones básicas para realizar la conexión. Ahora nos vamos a ir al programa principal, que lo tengo aquí. Lo he hecho en el main. Aquí tengo una variable de mi clase controlador y otra de ResultSet, que es el tipo de datos para realizar las queries. En el main tenemos, esto lo podíamos hacer en una función aparte, pero lo he puesto aquí y tenemos que inicializar el controlador con el constructor y después crear la conexión, todo dentro igualmente del try-catch para las excepciones. Seguidamente me voy a crear mi select, que en este caso simplemente he hecho es select nombre de la tabla, ¿vale? Porque la base de datos ya la hemos indicado en el constructor de nuestro connectBD y la tabla se llama test. No lo he enseñado, os lo voy a enseñar en la base de datos. Aquí tenemos nuestra tabla y tenemos nombre, apellido y edad. Sandra, Antonio, Laura. Estos son 3 campos solo. Seguimos, tenemos nuestro string que solo va a seleccionar el nombre. El ResultSet lo vamos a igualar a mandar el SQL y vamos a recibir en este ResultSet el resultado de nuestra consulta a la base de datos. Hacemos un while rs.next para ir cogiendo todas las filas que sean de esa consulta. Yo solamente he puesto un print para que salga por consola los datos. Tenemos que poner 1 porque es la columna correspondiente, que es el nombre, porque la primera es el ID y el segundo es el nombre. La primera sería el 0 y el 1 sería la columna del nombre. Vamos a darle a ejecutar y vamos a ver el resultado.
¿Veis? Aquí tenemos Sandra, Antonio, Laura, que son Sandra, Antonio, Laura, los nombres de la base de datos. Si ponemos aquí 0, por ejemplo, no va a funcionar. Nos va a saltar errores. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de dato. En este caso, como nombre es un texto, lo hemos definido como texto en la tabla de la base de datos, tenemos que poner getString. Si fuese la edad, teníamos que poner getIn. Para cada uno tenemos que poner siempre el tipo de dato. Bueno, ha sido un poquito rapidito, pero simplemente están las funciones básicas para poder conectarnos con una base de datos en Microsoft Access. Espero que os sirva de ayuda y que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.